Este caso se trata de un masculino de 53 años, quien acude con historia de 2 días de evolución de dolor en miembro inferior derecho de intensidad 8 de 10, con aumento de volumen de la extremidad que condiciona limitación funcional. Además, él refiere que hace 2 meses inició con dolor torácico y disnea de moderados esfuerzos. Acudió al cuarto de urgencias de esta institución, donde al ser atendido lo diagnostican con falla cardíaca, le indican medicamentos y es dado de alta. Él refiere que nunca fue atendido por cardiología. Como antecedentes, refiere hipertensión arterial y la historia de falla cardíaca de hace 2 meses. Como medicamentos estaba utilizando espironolactona, carvedilol, furosemida, irbesartán. Niega antecedentes personales no patológicos como consumo de alcohol, tabaco, drogas. Como ocupación es agente de seguridad y refiere que en julio de 2022, 6 meses previo al cuadro descrito, presentó infección por COVID-19, la cual fue leve, manejado en casa y no requirió oxigenoterapia. Cuenta con 3 vacunas de COVID. Al examen físico, el paciente presenta con una frecuencia cardíaca de 84, frecuencia respiratoria de 26, saturando 99% aire ambiente, con una presión arterial de 150/100. En el examen general se encontraba disneico, sin ingurgitación yugular, el tórax sin uso de músculos accesorios, con ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos respiratorios normales sin agregados, y en las extremidades presentaba el miembro inferior izquierdo sin edema y el miembro inferior derecho con edema de 4 cruces, con signo de Godet positivo y el signo de Omans positivo. El Glasgow, 15 puntos de 15, presentando en total un score de Wells para trombosis venosa profunda de 4 puntos y un score de Wells para tromboembolismo pulmonar de 6 puntos. Vamos a realizar ahora la valoración de signos y síntomas, empezando con el edema asimétrico de miembros inferiores para trombosis venosa profunda. Este presenta una sensibilidad del 61 al 67% y una especificidad del 69 al 71%, lo que nos da un likelihood ratio positivo de 2.1 y negativo de 0.5, colocando como probabilidad pretest para trombosis venosa profunda un 90%. Con el LR positivo obtenemos una probabilidad post-test de 95% y con el LR negativo obtenemos una probabilidad post-test de 82%. Continuando con el edema de miembros inferiores para tromboembolismo pulmonar con una sensibilidad del 9 al 52% y una especificidad del 77 al 99%, obtenemos un LR positivo de 2.9 y negativo de 0.8, lo cual, al aplicar una probabilidad pretest del 70% para tromboembolismo pulmonar, obtenemos con el LR positivo una probabilidad post-test de 88% y negativo una probabilidad post-test del 66%. Continuamos con el signo de Omans. Este se describe como el dolor en la pantorrilla al realizar la dorsiflexión del pie con la pierna en extensión. Y para trombosis venosa profunda, tiene una sensibilidad del 10 al 54% y una especificidad del 39 al 89%, lo que nos da un likelihood ratio positivo de 4.9 y negativo de 0.5. Tomando en cuenta una probabilidad pretest del 90% para TBP, obtenemos una probabilidad post-test con el LR positivo del 97% y negativo de un 81%. Tomando en cuenta la historia del paciente
de haber presentado dolor torácico hace 2 meses, vamos a realizar la valoración del dolor torácico para tromboembolismo pulmonar. Este tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 37%, lo que nos da un LR positivo de 1.3 y negativo de 0.4. Esto nos da, para una probabilidad pretest de tromboembolismo pulmonar del 70%, una probabilidad post-test con el LR positivo del 74% y con negativo una probabilidad post-test del 43%. Tomando en cuenta que el paciente se presentaba taquipneico a su presentación al cuarto de urgencias, valoramos una frecuencia respiratoria mayor a 30 para tromboembolismo pulmonar, lo cual presenta una sensibilidad del 21% y una especificidad del 90%. Esto nos da un likelihood ratio positivo de 2.0 y negativo de 0.9, para una probabilidad post-test con el LR positivo de 82% y con el LR negativo del 67%. Ahora, evaluando los índices de probabilidad, tenemos el índice de Wells para trombosis venosa profunda. Este valora la probabilidad pretest de presentar esta enfermedad. El Wells score alto tiene una sensibilidad del 35 al 87% y una especificidad del 71 al 99%, lo que nos da un LR positivo de 6.3 y un LR negativo de 0.1. Con probabilidad pretest del 90% para TBP, obtenemos una probabilidad post-test con el LR positivo del 98% y negativo del 50%. Continuando con el índice de Wells para tromboembolismo pulmonar, que en nuestro paciente nos da un índice de Wells moderado. Este presenta una sensibilidad del 38 al 72%, lo que nos da un likelihood ratio positivo de 1.6. Esto, para una probabilidad pretest de 70%, nos da una probabilidad post-test con LR positivo del 78%. Formulando entonces nuestro diagnóstico sindrómico, tenemos un síndrome de trombosis venosa profunda en un masculino de 53 años con hipertensión arterial, dolor torácico post-COVID, disnea y un índice de Wells para tromboembolismo pulmonar intermedio. Esto nos da 2 cuadros clínicos, una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar versus un síndrome coronario agudo o una falla cardíaca, lo que nos permite armar nuestro diagnóstico diferencial de ingreso. 1. Trombosis venosa profunda. 2. Nuestro diagnóstico sindrómico de trombosis venosa profunda, más disnea, más antecedente de dolor torácico y COVID reciente. A descartar tromboembolismo pulmonar versus a descartar falla cardíaca descompensada versus a descartar un síndrome coronario agudo. Y 3. Hipertensión arterial. Ahora, estimando la probabilidad pretest, tenemos en primer lugar tromboembolismo pulmonar, pues presentamos el hallazgo de trombosis venosa profunda, la presencia de disnea y el antecedente de COVID reciente. Además, no descartamos que el dolor torácico que presentó el paciente hace 2 meses haya sido en realidad el inicio de este cuadro de tromboembolismo pulmonar, por lo cual le colocamos una probabilidad pretest del 70%. En segundo lugar, en un paciente con un antecedente de un diagnóstico de falla cardíaca, no descartamos una falla cardíaca descompensada. Esta es menos probable, pues no presenta hallazgos a la auscultación pulmonar ni presencia de ingurgitación yugular, por lo cual le otorgamos un 15%. Y, finalmente,
otro 15% a un síndrome coronario agudo que haya presentado este paciente hace 2 meses por el cuadro de dolor torácico y la historia de COVID reciente. Continuando con los hallazgos de nuestro paciente, tenemos estudios de laboratorio, un hemograma sin leucocitosis, sin neutrofilia, sin anemia, con plaquetas normales. Tenemos un panel triage con una troponina I de alta sensibilidad en 0.00739, lo cual es normal al ser menor a 0.5. Un NT-proBNP en 104, lo cual es normal al presentar un valor por debajo de 900. Y un dímero D en 5000, que en este paciente el punto de corte sería menor a 530. Además, tenemos una química con una glucosa en 120, creatinina en 1.03, sodio 138, potasio 3.95, calcio 8.66, BUN en 12, fósforo en 3.5, albúmina 3.7, bilirrubina total 0.4, AST 32, ALT 34 y dislipidemia, con colesterol en 212, HDL en 26, LDL en 144 y triglicéridos en 233. Se realizó una gasometría arterial con hallazgo de pH en 7.44, PCO2 en 43, PO2 en 76, lo cual, para la edad del paciente, la PO2 esperada es de 80. Un lactato en 0.7, bicarbonato en 29.2 y saturando 96%. Esto nos da un gradiente alveolo-arterial de 20 milímetros de mercurio, lo cual está aumentado para el paciente. Ahora vamos a realizar la valoración del dímero D para trombosis venosa profunda. Este presenta una sensibilidad del 84% y una especificidad del 50%, lo que nos da un likelihood ratio positivo de 1.6 y negativo de 0.3. Tomando en cuenta la probabilidad pretest del 90% para trombosis venosa profunda, tenemos una probabilidad post-test con el LR positivo del 92% y negativo del 70%. Importante tomar en cuenta que para la trombosis venosa profunda, en este paciente no era necesario el dímero D para realizar ya estudios imagenológicos como un ultrasonido Doppler del miembro inferior, dado que con una probabilidad alta en el índice de Wells está indicado directamente los estudios de imagen. Ahora, realizando la valoración del dímero D para tromboembolismo pulmonar, este tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 60%, con lo cual obtenemos un likelihood ratio positivo del 2.5 y negativo de 0.01. Tomando en cuenta una probabilidad pretest de 70 para tromboembolismo pulmonar, obtenemos una probabilidad post-test con LR positivo del 88% y negativo del 25%. Dentro de los estudios complementarios se realizó un electrocardiograma con hallazgo de ritmo sinusal, rítmico, frecuencia cardíaca aproximadamente 60 latidos por minuto, con el eje cardíaco conservado. No presenta datos de isquemia aguda o previa. Tampoco presenta datos de sobrecarga derecha, como lo son onda R prominente en V1, onda S prominente en V5, V6. No presenta bloqueo de rama derecha, ni completo como incompleto, y tampoco presenta el signo de Maginn-White.
Ante estos hallazgos de laboratorio y de los estudios complementarios, reformulamos nuestro diagnóstico diferencial para una trombosis venosa profunda con disnea, antecedente de dolor torácico hace 2 meses y COVID reciente, hace 6 meses. En primer lugar, a descartar un tromboembolismo pulmonar, en este caso ahora tendría un 90% de probabilidad, y un síndrome post-COVID con un 10% de probabilidad. Entonces, ahora valorando los estudios que podemos realizar para confirmar o descartar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, tenemos la ventilación-perfusión, que tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 73%, lo que nos da un likelihood ratio positivo de 3.1 y negativo de 0.2. Aplicando esto a una probabilidad pretest del 90%, obtenemos una probabilidad post-test con el LR positivo del 97% y con el LR negativo una probabilidad post-test de 64%. El angiocat de tórax para el tromboembolismo pulmonar tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%, con un LR positivo de 20 y un LR negativo de 0.1. Para una probabilidad pretest del 90%, obtenemos un post-test con el LR positivo del 99.5%, es decir, casi 100%, y una probabilidad post-test con el LR negativo del 49%. Importante notar aquí, que lo vemos en la línea entrecortada, que si nuestra probabilidad pretest fuese un 50%, un angiocat negativo nos descarta el diagnóstico. Dentro de los estudios que también se pueden realizar para la sospecha de tromboembolismo pulmonar, tenemos el ecocardiograma transtorácico, en el cual los hallazgos de sobrecarga derecha tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 97%, de que al encontrar estos hallazgos, el paciente presente tromboembolismo pulmonar. Entonces, tenemos un LR positivo del 26 y un LR negativo de 0.2, por lo cual, de tener hallazgos de sobrecarga derecha, tiene una probabilidad post-test del 99.5% con el LR positivo, y con el LR negativo, una probabilidad post-test del 64%. En este paciente se realizó un angiocat de tórax con el hallazgo de tromboembolismo pulmonar en silla de montar a nivel de la bifurcación. Esto fue un hallazgo inesperado, pues solemos asociar el tromboembolismo pulmonar en silla de montar con inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se presentan con disnea, como presentaba este paciente, y en segundo lugar, presentan con síncope, en un 43% de los casos. Como diagnóstico final, tenemos 1. Tromboembolismo pulmonar agudo cabalgante, PESIC score 75 puntos, bajo riesgo. 2. Trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho. 3. Falla cardíaca por historia. Y 4. Hipertensión arterial. Como plan de manejo adicional al admitir al paciente, se envió una consulta de urgencia a radiología intervencionista, los cuales refirieron que se debía enviar al día siguiente de rutina, por lo cual estaba a realizar la interconsulta de radiología para una trombectomía farmacológica versus mecánica. Además, realizar una interconsulta de cardiología para ecocardiograma, pues este no se pudo realizar en el cuarto de urgencias ya que no contamos con cardiólogos de turno en el hospital. Y finalmente, programar un CAT toracoabdominopélvico, el cual no estaba del todo indicado, pero no podíamos realizar el tamizaje de cáncer para la edad con colonoscopía, ya que no contábamos con detergente en el hospital este mes. Como protocolos relacionados, contamos con el protocolo de diagnóstico inicial de tromboembolismo pulmonar y el protocolo de manejo de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo de complicaciones.
Aquí podemos ver el protocolo de diagnóstico inicial de tromboembolismo pulmonar. Ante la sospecha de TEP, estimamos la probabilidad pretest utilizando las escalas apropiadas. En este caso, utilizamos la escala de Wells, que nos daba 6 puntos, es decir, una probabilidad intermedia, por lo cual medimos el dímero D. Tenemos un dímero D en 5000, lo cual es positivo, y por ende estaba indicado el estudio de imagen que se realizó, en este caso el AngioCAT, y pues obtuvimos el resultado del tromboembolismo pulmonar. Ya pasamos entonces al protocolo interdisciplinario de manejo de TEP de alto riesgo. Vemos que primero colocamos los datos del paciente y posteriormente se evalúan qué factores de riesgo de tromboembolismo venoso tiene el paciente. En este caso, tiene esta historia de insuficiencia cardíaca, la cual en realidad no ha sido estudiada, y siempre la sospecha de cáncer ante la edad del paciente, que se debe hacer el tamizaje. Posteriormente vemos las escalas diagnósticas de TEP y vemos que en el protocolo podemos ingresar a cada una de ellas. Pasamos entonces a la clasificación de TEP basada en el riesgo temprano de mortalidad, como está descrito pues en las guías de tromboembolismo pulmonar. Inicialmente, el paciente nunca presentó datos de inestabilidad hemodinámica, por lo cual, por esta categoría no sería de alto riesgo. Sin embargo, después se evalúa el PESI, y con el PESI de este paciente podemos ver que nos daba un bajo riesgo. Posteriormente se debe valorar la disfunción del ventrículo derecho, ya sea por eco o en AngioCAT pulmonar. En el informe de AngioCAT que revisé, no describen si presenta o no datos de disfunción del ventrículo derecho. Y como mencioné previamente, el eco no se pudo realizar en el cuarto de urgencias, pues no contamos con cardiólogo de turno del hospital. Y finalmente, se pueden valorar los niveles de troponinas, este es opcional, y en este paciente pues estaban negativas. Por lo cual, por los criterios que se pudieron realizar, nos daba bajo riesgo. En cuanto a la gestión EPAS para la seguridad, en el conocimiento tenemos la detección de signos y síntomas sugestivos de tromboembolismo pulmonar. En este caso, el paciente presentaba datos claros de trombosis venosa profunda y presentó disnea, lo cual nos hace sospechar ya un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, tenía una presentación atípica para un tromboembolismo en silla de montar, pues no tenía datos de inestabilidad hemodinámica y no presentó datos como síncope o fatiga. También debemos conocer los flujogramas y protocolos adecuados para el diagnóstico temprano y manejo del TEP, los cuales mostré hace poco. En cuanto a la habilidad, debemos tener la capacidad de realizar una historia clínica y exploración física completos, priorizando un diagnóstico diferencial, ordenar los laboratorios dirigidos a identificar las probables etiologías en base al diagnóstico diferencial establecido, evaluar cambios en la condición del paciente, si mejora o progresa, y establecer el grado de severidad de la enfermedad. En cuanto a actitud, debemos buscar la ayuda necesaria para resolver las complicaciones del paciente, involucrar a miembros del equipo necesario para dar respuesta oportuna, como en este caso se hizo la consulta de urgencia a radiología intervencionista. También debemos tener habilidades interpersonales y de comunicación, profesionalismo y comunicación efectiva y respetuosa a la integridad del paciente. En este caso, muy importante la toma de decisión clínica de realizar o no trombectomía. Esta era una duda, pues el paciente en realidad presenta en la escala bajo riesgo, por lo cual como tal no estaría indicada la trombectomía. Sin embargo, el paciente presenta un TEP en silla de montar, el cual sabemos está asociado a un alto riesgo de complicaciones y de mortalidad, por lo cual se debían valorar los riesgos de la trombectomía versus los beneficios, y en este caso se decidió realizar la trombectomía. Para la solución de problemas, tenemos en primer lugar realizar el diagnóstico, realizar un tratamiento invasivo, investigar las causas secundarias y prevenir las complicaciones a largo plazo. En cuanto a las preferencias del paciente, también está el diagnóstico oportuno, la resolución de la disnea,
la recuperación funcional, el egreso pronto del hospital y una reinserción oportuna a su lugar de trabajo. Dentro de las órdenes de admisión, en este caso, teníamos el oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto, la anticoagulación que se indicó, la interconsulta de radiología intervencionista y programar el CAT toracoabdominopélvico, que como expliqué previamente, fue porque no podíamos realizar la colonoscopía. En la ciencia del factor humano tenemos como desarrollo organizacional el servicio de medicina interna. En los insumos y equipos, el equipo de CAT para poder realizar el angioCAT y el equipo de laboratorio. La infraestructura y ambiente laboral es algo antigua, pero es de utilidad. En mis competencias, construir un sindrómico, construir el diagnóstico diferencial y correlacionar la probabilidad pretest de cada uno de estos. En las dificultades del sistema tenemos la disponibilidad de insumos que, como mencioné previamente, no contábamos con colonoscopía, y también la disponibilidad de ciertos servicios, por ejemplo, no contamos con cardiología. Y en los recursos disponibles tenemos oportunamente el servicio de radiología intervencionista, el cual al día siguiente de su admisión realizó la trombectomía farmacológica. En cuanto a los errores, en la historia clínica, había falla en buscar síntomas relacionados a la causa de la trombosis y no se sospechó el tromboembolismo pulmonar desde su abordaje por el servicio de urgencias. En los laboratorios e imágenes, no contamos con servicio de cardiología y no se pudo realizar el ecocardiograma en el cuarto de urgencias para realizar la estratificación temprana y no se realizó la colonoscopía. En la gestión clínica tenemos la gestión de pacientes o gestión de las patologías, el seguimiento hospitalario y ambulatorio de los pacientes, la comunicación efectiva con el paciente y el familiar y la presentación de protocolo interdisciplinario para que todos tengamos conocimiento del mismo y podamos realizar el abordaje adecuado. Y finalmente, como plan de egreso, se le dio orden de rehospitalización al paciente para realizar la tomografía toracoabdominopélvica contrastada. Sin embargo, el día que se iba a rehospitalizar, no contábamos con contraste en la institución, por lo cual se pospuso la misma. Y apenas tengamos fecha de tomografía, se llamará al paciente para poder realizarla. Y se dio anticoagulación con apixaban, el cual el paciente podía comprar.